Y tenemos problemas serios. Adivinen con quién. Con Uniswap. ¿Qué tal, Uniswap? ¿Cómo estás? Quiero decirles que ha sucedido algo inesperado. Y la SEC Terminator quiere atacar a Uniswap de forma legal. Y ya emitió un aviso Wells. Vamos con la información. Como todos ustedes saben, Uniswap es el exchange que está utilizando One Ecosystem para intercambiar en el pool de liquidez One por USDT. Pero ahora tenemos una situación bastante delicada, porque la SEC Terminator puso su mirada en Uniswap y por lo tanto, como es nuestro exchange, te estarás haciendo la pregunta, ¿qué va a suceder? Quiero que vayamos con la información para analizar un poco lo que dice esta demanda y entender si nos afecta o no. La demanda de la SEC contra Uniswap es un ataque inicial contra DeFi, que significa finanzas descentralizadas. El DEX recibió un aviso de Wells y vamos a ver qué significa eso del aviso de Wells. Busquemos aquí en Google y Google nos dice: un aviso de Wells es la notificación emitida por la SEC, la cual tiene la intención de notificar a una compañía cotizada que será investigada porque hay indicios o existe la posibilidad de que ésta haya infringido la legislación. Continúa la noticia. El DEX recibió este aviso Wells del regulador, lo que sugiere que una acción coercitiva es inminente. Si bien no conocemos la naturaleza de los posibles cargos, la noticia plantea la amenaza de un riesgo legal para las finanzas descentralizadas. Bueno, se formó el tamborito. Y esto pues sube las alertas. Recuerden que Uniswap es un exchange descentralizado. Quiere decir que cada quien vela por su transacción de forma descentralizada. Pero quiero bajarte la tensión y evitar que te estreses producto de esta noticia. Básicamente el foco de la SEC es en el token de Uniswap. Y vamos a ver cuál es el token de Uniswap. Para eso entramos aquí al CoinMarketCap y buscamos Uniswap. Y automáticamente nos va a aparecer, le damos un clic, producto de esto que ha sucedido, se ha caído Uniswap. En este caso, su token se llama Uni. Como pueden observar, Uniswap llegó el 6 de marzo a valer $15.39. Una vez la noticia sale, adivinen qué, se va a $8.99 al día de hoy que estoy transmitiendo este video. Quiere decir que esta noticia sí ha afectado el valor de Uniswap. ¿Y qué es lo que persigue la SEC? Básicamente a esta criptomoneda en sí. No al exchange, ¿ok? Sino a la criptomoneda, porque ellos se han dado cuenta que tiene un valor. Entonces la SEC está atacando a todos los proyectos que digan que su cripto es un asset o es un valor. Y resulta que lo más probable es que sea una criptomoneda de utilidad, porque básicamente se utiliza como una herramienta dentro del exchange. Aquellos que tengan que pagar dentro de Uniswap algún costo, alguna tarifa, algo que exija el exchange, utilizan su propia criptomoneda. Entonces, básicamente el exchange en sí no tiene problemas. El problema está en que la SEC piensa que Uniswap es un token que tiene un valor registrado
y por lo tanto no aprueba que eso sea así. Y por eso le puso la mirilla para ver si todo está en orden y si no, van a juicio. Pero el dueño de Uniswap dijo, me voy a defender. Y miren lo que dice la noticia. Uniswap Labs, el equipo con sede en Brooklyn, principalmente responsable del desarrollo del protocolo del mismo nombre, supuestamente recibió un aviso de Wells indicando que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, llamada la SEC Terminator, tiene la intención de presentar una demanda. Si bien el gigante de las finanzas descentralizadas DeFi dijo que está listo para luchar contra la SEC Terminator, lo que indica su voluntad de acudir a los tribunales. La medida representa el último frente en la batalla de años de la SEC contra la industria de la criptografía. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? Escríbanme en la casilla de YouTube para escucharlos por allí y dejen sus comentarios. Bueno, ahora quiero llevarlos a la siguiente atención y es que nuestra actividad continúa. Allá Uniswap, con lo que está sucediendo, sabemos que les va a ir bien. Esto puede tomar años, quiero que sepan. Esto no es algo de 2 o 3 meses. Esta demanda y esta lucha puede ser por años. Pero no creo que nos afecte porque nosotros vamos a utilizar un servicio del exchange. No estamos utilizando su criptomoneda. Estamos haciendo las operaciones utilizando el sistema DEX, que son los exchanges descentralizados. Y la compañía decidió utilizar esta que está en Estados Unidos, exactamente en Brooklyn, para desarrollar el pool de liquidez que le va a permitir a los comercios convertir sus yuan por chen. Bueno, les informo que el evento internacional corporativo de One Ecosystem, The Future Starts Today, está ya a pocos días de iniciar. Quedan tan solo 9 días. Quiere decir que ya puedes encontrar en tu oficina los boletos correspondientes a este magno evento que se va a realizar en Medellín, Colombia. Vamos a buscar en la oficina virtual estos boletos para que puedan ustedes observar dónde lo pueden encontrar. Entra a tu oficina virtual con tu correo electrónico y automáticamente, una vez que estás dentro, puedes notar que hay una franja de color celeste que dice el Congreso en Colombia 2024. Hay un botón para generar el cupo que vas a reservar, pero primero tienes que ir a el shop y comprar, como quien dice, estos cupones. Le damos un clic y los tenemos aquí. Tenemos esta entrada general, cuesta 20 euros. Tenemos la entrada para los comerciantes que quieren participar en este evento para mostrar sus productos y servicios a la comunidad, venderlos dentro de este evento internacional. Vale la pena que si tú eres comerciante y estás en Colombia, vayas a este evento y aproveches esta gran oportunidad de vender tus productos y servicios a una comunidad que tiene dinero digital, que es un token RC20 que funciona en Polygon. Tú como comerciante puedes aceptar un mínimo del 10% y ofrecer tu mercancía, tus servicios y conectar con esa comunidad para ver si salen nuevos clientes. Vamos con más datos y tenemos acá otro boleto para la admisión y este es el VIP que cuesta 50 euros. Le damos un clic y automáticamente nos da la información. Le voy a decir que lo vamos a agregar. Vamos a la tiendita de One Ecosystem. Le decimos Check Out Now. Y ahí está 100% Wallet Cash. Si tienes disponible, le das un clic y procedes con la compra. Le damos un clic y salió ya que lo compré. ¡Perfecto! Busquemos aquí las suscripciones o los gift codes. Y aquí está el código. Voy a copiarlo. Me voy acá donde está el inicio.
Y una vez que estoy en el inicio, me voy aquí a generar la entrada. Lo están viendo. Le doy un clic y pongo mis datos, como pueden ver allí. Y agrego el código y le digo Submit. Y automáticamente ya tengo comprado el tiquete VIP para ir a esta actividad. Voy a estar ahí observando, escuchando, tratando de sacar toda la información que yo pueda para que eventualmente, en las medidas de mis posibilidades y si me lo permiten, pueda yo hablar y comentarles a ustedes de qué va todo esto. Esperemos que así sea. Para todos los que están viendo este video, sería bueno que fueran a este magno evento. No deben perdérselo. Es importante saber qué es lo que nos dice la compañía acerca de nuestro proyecto, cuál es el foco de todo lo que se va a realizar en los próximos meses. Bueno, ahí arriba está el cupón, como lo pueden ver. Ya yo tengo mi entrada. Sería bueno que todos ustedes participaran de esto. Si viven en Colombia, si viven en Panamá, si viven en Ecuador, en cualquier parte de Latinoamérica, vale la pena que puedan asistir porque van a tener el corporativo allí en vivo y en directo. Y eso es muy, muy importante. Bueno, de momento quería decirles que tengo esta oferta de NordVPN para aquellos que quieran comprar un VPN y que puedan entrar al portal de One Ecosystem en aquellos lugares donde el sistema no te deja porque quizás exista algún tipo de protección por la cual tú no puedas entrar. Este sistema, este software, te va a permitir pues conectarte a diferentes sitios web que en otras latitudes son pues prohibidos. Con este sistema vas a proteger tu computadora, vas a poder tener un Wi-Fi protegido también porque NordVPN te protege de todas estas cosas. Este producto está disponible en DealShaker y para aquellos que quieran comprarlo, aquí les dejo la oferta. Hay 48 cupones. Esto es bastante simple. Lo compras de forma online, lo recibes de forma online. 100% seguro a través de DealShaker y a través de mi compañía que se llama Luxor Computer. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones, muy importante, y sobre todo suscribirte al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.